Bienvenidos a mi canal, donde desenterrar los secretos y los escándalos más jugosos es nuestro deporte favorito. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte que les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de amor, secretos y revelaciones explosivas. Sí, como dice el título, hoy hablamos de Burak y Neslihan. Ya saben, esos nombres que en el mundo de la farándula turca suenan como sinónimo de talento, belleza, y bueno, también de un buen drama. Y es que, amigos, la vida de estas dos estrellas no es solo luces y alfombras rojas, sino también pasión, conflictos y, por supuesto, secretos que se han guardado celosamente, hasta ahora. Así que si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Si son veteranos, ya saben cómo va la cosa. Agarren su bebida favorita, pónganse cómodos y prepárense para una dosis de chisme de la buena. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo escándalo. Prometo que esto va a estar bueno. Ok, empecemos por el principio. ¿Quiénes son Burak y Neslihan? Para los que no los conocen tan a fondo, déjenme darles una pequeña introducción. Burak Özçivit, el bombón turco por excelencia. Un hombre que con su mirada puede derretir el hielo polar. Actor, modelo, empresario, un verdadero paquete completo. Ha protagonizado series épicas que han dado la vuelta al mundo como Kara Sevda y Kuruluş Osman. Su fama traspasa fronteras y es, sin duda, uno de los hombres más deseados y respetados de Turquía. Su presencia es magnética, su carisma innegable y su trabajo impecable. Desde sus inicios en el modelaje, Burak demostró tener una presencia imponente, pero fue en la actuación donde realmente encontró su vocación. Su versatilidad le ha permitido interpretar roles muy diversos, desde el galán romántico hasta el guerrero implacable, y siempre lo ha hecho con maestría. Su éxito no es casualidad, es el resultado de años de dedicación, trabajo duro y una innegable pasión por su profesión. Y ahora hablemos de Neslihan Atagül, una actriz con un talento innato y una belleza hipnotizante. Conocida por sus papeles en series como Kara Sevda, donde compartió pantalla con Burak, y Fatih Arbilge. Neslihan es una mujer fuerte con una personalidad arrolladora y una carrera que ha ido en constante ascenso. Su elegancia y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices más queridas del público. La sutileza con la que interpreta a sus personajes, la profundidad con la que se adentra en sus emociones y la capacidad para conectar con el espectador la han convertido en un referente de la actuación en Turquía. No solo es una cara bonita, es una artista de primer nivel. Su mirada, llena de matices, es capaz de contar una historia por sí sola. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué secretos esconden estas dos estrellas que han sido noticia en repetidas ocasiones? La respuesta, amigos, es más compleja de lo que parece. Y es que la relación de ambos, especialmente después de haber protagonizado juntos Kara Sevda, siempre ha sido objeto de especulaciones. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que esa magia traspasara la ficción. ¿Ocurrió algo más allá de lo profesional? Esa es la pregunta del millón. La serie Kara Sevda fue un fenómeno de masas, un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. La historia de amor prohibido, llena de pasión, drama y obstáculos, conquistó los corazones de millones de espectadores. La química entre Burak y Neslihan fue un elemento crucial en el éxito de la serie. Sus miradas, sus gestos, sus abrazos, todo parecía real, todo transmitía una conexión profunda. La intensidad de sus interpretaciones era tal que resultaba difícil separar la ficción de la realidad. Los fans se enamoraron de la pareja, y no tardaron en soñar con que su romance trascendiera la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que alimentaban la fantasía de un amor real. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de romance, los rumores y las insinuaciones eran constantes. ¿Quién no recuerda las fotos de ellos juntos, los comentarios sospechosos en redes sociales, las miradas cómplices en eventos públicos? Todo alimentaba la fantasía de un posible romance. Las fotos de ellos en rodajes, en eventos promocionales, en entrevistas, siempre despertaban la curiosidad. Las miradas que se dedicaban, los gestos de cariño, las risas compartidas, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Los comentarios en redes sociales eran incendiarios. Los fans analizaban cada detalle, cada palabra, cada gesto, buscando señales de un posible romance.
Los eventos públicos eran el escenario perfecto para las miradas cómplices y los momentos de cercanía. La prensa rosa, por supuesto, no se quedó atrás y alimentó la especulación con artículos y noticias que mantenían viva la llama de el rumor. Pero el destino, o quizás otras circunstancias, tenían otros planes. Burak estaba en ese momento en una relación con Fariye Evcen, también actriz y una de las mujeres más bellas de Turquía. Fariye, con su belleza angelical y su talento actoral, era una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su relación con Burak era pública y estable, y parecían formar una pareja perfecta. Su relación, aparentemente sólida, era un obstáculo para cualquier posible romance entre Burak y Neslihan. Y por su parte Neslihan estaba felizmente enamorada y comprometida con el actor Kadir Doğulu. Kadir, con su encanto y su profesionalismo, era el novio perfecto. La relación de Neslihan y Kadir también era pública y estable. Ellos dos parecían formar una pareja muy sólida. Su relación, aparentemente consolidada, era otro obstáculo para cualquier posible romance entre Burak y Neslihan. Así que aunque la chispa entre Burak y Neslihan fuera real, el timing no era el adecuado. O quizás sí, y decidieron mantener su relación en secreto. Aquí es donde entran los escándalos. La vida sentimental de las celebridades, como sabemos, es un terreno fértil para el rumor y la especulación. La cercanía que produce el trabajo, la presión del éxito y, por supuesto, la química personal, son ingredientes explosivos que pueden dar lugar a situaciones complicadas. Uno de los rumores más persistentes es que durante el rodaje de Kara Sevda, la tensión sexual entre Burak y Neslihan era palpable, y que incluso hubo momentos de acercamiento íntimo. Se hablaba de discusiones entre Fariye y Burak, de celos por parte de Kadir, y de un ambiente tenso en el set de rodaje. ¿Cuánto hay de verdad en todo esto? Es difícil saberlo con certeza, pero la especulación fue alimentada por el hecho de que ambos actores eran solteros y compartían horas de trabajo juntos. El trabajo, la presión y la cercanía son un caldo de cultivo para el romance, incluso uno prohibido. La intensidad de las escenas románticas, la complicidad entre los actores, las horas de rodaje compartidas, la presión del éxito, todo esto puede generar una atmósfera propicia para que surjan sentimientos más allá de lo profesional. Las fuentes cercanas al set de rodaje hablaban de miradas furtivas, de susurros, de momentos de tensión que no pasaban desapercibidos. Los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier detalle, no dudaron en alimentar el rumor con noticias y comentarios que avivaban la polémica. Otro de los secretos que se han revelado, aunque no de forma directa, es la supuesta rivalidad entre Fariye Evcen y Neslihan Atagul. Los medios turcos y las redes sociales han estado llenos de comparaciones, de indirectas y de desplantes. Se dice que la relación entre ambas actrices es distante, y que evitan coincidir en eventos públicos. ¿Es pura casualidad, o hay algo más? La rivalidad entre mujeres en el mundo del espectáculo, como sabemos, es un tema recurrente. Las comparaciones, las indirectas, los desplantes, son elementos que pueden generar tensiones y conflictos. En el caso de Fariye y Neslihan, los medios de comunicación y las redes sociales han alimentado la rivalidad con comentarios que comparaban su belleza, su talento y sus relaciones. La distancia entre ellas, la evitación de eventos públicos, la falta de interacción en redes sociales, todo parecía confirmar la existencia de una rivalidad. La pregunta ¿es una rivalidad real, o simplemente una estrategia para mantener la atención mediática? La llegada de las bodas y los hijos en las vidas de ambos actores también ha generado controversia. Burak y Fariye se casaron en una espectacular ceremonia y posteriormente tuvieron un hijo. Neslihan y Kadir, por su parte, también se casaron y parecían formar una pareja envidiable. Pero la vida a veces da giros inesperados. Las bodas de Burak y Fariye y de Neslihan y Kadir fueron eventos mediáticos que marcaron un hito en la vida de las parejas. Los hijos, la culminación del amor y el proyecto de vida en común. Sin embargo, la vida a veces nos sorprende con giros inesperados. Recientemente se ha rumoreado una posible crisis en el matrimonio de Neslihan y Kadir. Se habla de infidelidades, de problemas de convivencia y de distanciamiento. ¿Y adivinen qué? Los fans no han tardado en especular con la posibilidad de que Neslihan y Burak vuelvan a estar juntos. El chisme es inagotable. Las noticias sobre una posible crisis matrimonial de Neslihan y Kadir no tardaron en circular por los medios y las redes sociales.
Las especulaciones sobre las causas de la crisis, las infidelidades, los problemas de convivencia y el distanciamiento entre la pareja se multiplicaron. Los fans, por supuesto, no tardaron en retomar los rumores sobre una posible relación entre Neslihan y Burak, y la posibilidad de un reencuentro. Estos rumores se intensificaron cuando Neslihan y Burak volvieron a compartir pantalla en un anuncio publicitario. La química entre ellos, a pesar del tiempo transcurrido, seguía siendo evidente. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo estaba ahí. ¿Fue un simple trabajo o hubo algo más? ¿Buscaron intencionadamente avivar la llama de la especulación? El anuncio publicitario en el que Neslihan y Burak volvieron a compartir pantalla fue el detonante de una nueva ola de rumores. La química entre ellos, a pesar del tiempo transcurrido, seguía siendo innegable. Las miradas cómplices, las sonrisas, los gestos de cariño, todo parecía indicar que la conexión entre ellos seguía presente. ¿Fue un simple trabajo, o buscaron intencionadamente avivar la llama de la especulación? La duda quedó sembrada en el corazón de los fans y de los medios de comunicación. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Los actores son conscientes del poder que tienen sobre el público, y a veces, lo utilizan para generar expectación, para mantener la atención mediática, para alimentar el morbo. ¿Es lo que está pasando con Burak y Neslihan? Los actores, como sabemos, son conscientes del poder que tienen sobre el público. El control de la imagen, la manipulación de los rumores, la creación de expectativas, son herramientas que utilizan para generar expectación, para mantener la atención mediática, para alimentar el morbo. ¿Es lo que está pasando con Burak y Neslihan? ¿Están jugando con las emociones del público para mantener la atención sobre sus carreras? A pesar de todo, es importante recordar que se trata de especulaciones, de rumores, de interpretaciones. No sabemos con certeza qué ocurre en la vida privada de estas dos estrellas. Lo que sí sabemos es que son dos profesionales talentosos, que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. La vida privada de las celebridades, como sabemos, es un territorio vedado. La intimidad, el secreto, la privacidad, son derechos que deben ser respetados. A pesar de las especulaciones, los rumores y las interpretaciones, lo que sí sabemos es que Burak y Neslihan son dos profesionales talentosos, que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Por otro lado, los secretos que se han revelado, aunque no de forma directa, nos permiten conocer un poco más de la naturaleza humana. Nos revelan cómo el amor, los celos, la envidia y la ambición pueden influir en nuestras vidas, incluso en la de las celebridades. Nos recuerdan que detrás de la fama y el glamour, también hay personas con emociones y sentimientos. Los secretos, las revelaciones y los rumores que rodean la vida de Burak y Neslihan nos permiten conocer un poco más de la naturaleza humana. El amor, los celos, la envidia, la ambición, son emociones y sentimientos que influyen en nuestras vidas, incluso en la de las celebridades. Nos recuerdan que detrás de la fama y el glamour, también hay personas con emociones y sentimientos. En resumen, amigos, hemos explorado los rumores que han rodeado la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos analizado la química entre ellos, las supuestas tensiones en el set, las posibles rivalidades y los secretos que se han guardado celosamente. Hemos hablado de amor, de pasión, de infidelidades, de celos y de las idas y venidas en sus vidas personales y profesionales. En este análisis, hemos hecho un repaso por los rumores que han rodeado la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos analizado la química entre ellos, las supuestas tensiones en el set, las posibles rivalidades y los secretos que se han guardado celosamente. Hemos hablado de amor, de pasión, de infidelidades, de celos y de las idas y venidas en sus vidas personales y profesionales. Ahora bien, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente hubo un romance secreto? ¿Existe una rivalidad real entre Fariye y Neslihan? ¿Qué les depara el futuro a estas dos estrellas? La respuesta, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí podemos decir es que el drama continúa, y que seguiremos muy atentos a cualquier nueva revelación. La verdad detrás de todo esto sigue siendo un misterio. ¿Realmente hubo un romance secreto? ¿Existe una rivalidad real entre Fariye y Neslihan? ¿Qué les depara el futuro a estas dos estrellas? La respuesta, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, sigue siendo un misterio.
Pero lo que sí podemos decir es que el drama continúa, y que seguiremos muy atentos a cualquier nueva revelación. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de los escándalos, el amor y los secretos de Burak y Neslihan. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro chisme jugoso. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿A quién prefieren como pareja de Burak? Sus opiniones son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Un abrazo enorme.